el programa de hoy, el acceso al aborto no es parte de los llamados derechos reproductivos, plantea la Santa Sede en la Asamblea de las Naciones Unidas. El Papa pide a la comunidad internacional detener la escalada de ataques en el Medio Oriente. Expresa su tristeza por los bombardeos de Israel al Líbano. Desde Perú, representantes de diócesis explican las consecuencias de la llamada educación sexual integral, por lo cual recibieron injustos agravios. Desde Guatemala, medallista olímpica en tiro destaca que la verdadera lucha es por las medallas del cielo. Nos da su testimonio. Santo Rosario Mundial el 13 de octubre convoca desde México la asociación Mater Fátima. Hola Natalie, un gusto estar de vuelta. Un gusto es tenerte nuevamente con nosotros, Eddie, y también una alegría estar con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWT Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Nueva York, donde se realiza la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Ahí los países miembros exponen sus principales preocupaciones, crisis y salidas. La Iglesia también participa. Durante su intervención, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, dejó clara la postura del Vaticano frente al aborto, los llamados derechos reproductivos y la ideología de género. Escuchemos lo que dijo. El cardenal Pietro Parolin indicó que a menudo los términos salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos se usan para abordar cuestiones como la planificación familiar y el acceso a servicios de salud relacionados con la sexualidad y la reproducción. Señaló que para el Vaticano la defensa de la vida desde la concepción es un principio no negociable, por lo que cualquier intento de incluir el aborto es inaceptable. El futuro debe construirse sobre la base de principios, entre ellos la dignidad inherente a cada individuo dada por Dios, la promoción del desarrollo humano integral, la igualdad y la dignidad soberana de todas las naciones y el establecimiento de la confianza entre ellas. Es necesario repensar las acciones en varios ámbitos. Sobre la cuestión de género, otro tema polémico en los debates internacionales, el secretario de Estado reafirmó la posición del Vaticano basada en la identidad biológica hombre o mujer. En palabras de Pietro Parolin, la Santa Sede defiende que la identidad sexual está anclada en la biología y que cualquier intento de reconfigurar el género sobre una base distinta socava la dignidad humana y el orden natural establecido. El secretario de Estado del Vaticano señaló que la paz y la justicia solo se pueden alcanzar si se respetan los valores esenciales, sin confundirlos con ideologías. Por otro lado, en la Asamblea General de las Naciones Unidas también se compartió la preocupación por la crisis política en Venezuela y Nicaragua. En su intervención, el presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó a los gobiernos a exigir respeto a los dictadores que vulneran los derechos humanos, que en el caso de Nicaragua silencia a sus opositores. Sobre Venezuela se refirió a una dictadura que pretende robarse las elecciones, persigue a su oposición y es indiferente al exilio de millones de ciudadanos. Alentó una solución política que reconozca el triunfo de la oposición. Y en otro lado de la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, organizaciones de la sociedad civil se reúnen en torno a temas específicos de preocupación como la democracia y los derechos humanos, entre otros. Ahí participó el expreso político nicaragüense Félix Madariaga. Expuso las críticas situación de su país y planteó sus demandas. Escuchemos. Particularmente en lo referido al cierre de espacio democrático, a la persecución religiosa en Nicaragua, las graves violaciones a los derechos humanos, presos políticos que aún están secuestrados, los desterrados y su situación migratoria en varias partes del mundo, y nuestra demanda que se restablezca en nuestro país un sistema de libertades, de justicia. Debo decir con gratitud que se nos ha escuchado y que a pesar de que el mundo está aparentemente distraído con muchas otras crisis internacionales, el tema de Nicaragua sigue en la agenda global y seguimos tocando las puertas en búsqueda de soluciones para todos los nicaragüenses. Y ahora nuestra mirada se dirige a Roma. El Papa habló sobre el diablo y renovó sus pedidos de paz. Veamos. Tras su recuperación de un leve estado gripal, el Papa Francisco retomó sus audiencias generales. En esta ocasión dedicó su catequesis a la lucha contra el diablo en la vida cotidiana. El pontífice aseguró que la astucia del demonio consiste en aparentar que no existe. Il nostro mondo tecnologico secolarizzato. Nuestro mundo tecnológico secularizado está lleno de magia, ocultismo, espiritismo, astrología, vendedores de fortuna y amuletos, y lastimosamente de prácticas satánicas. Si echas al diablo por la puerta, él entra de nuevo por la ventana. Expulsado de la fe, reingresa con la superstición. Scacciato dalla fede, rientra con la superstizione.
El pontífice señaló que en el fondo la superstición es un diálogo inconsciente con el diablo y que la mejor manera de vencerlo es mantener la distancia. El Santo Padre explicó que la batalla contra el demonio se vence como lo hizo Jesús en el desierto, hablando con Dios. Hermanos y hermanas, nunca dialoguéis con el diablo. Cuando viene con la tentación, sería bueno esto, sería bueno aquello, frenad, elevad vuestro corazón al Señor, rezad a la Virgen María y ahuyentadlo, como Jesús os enseñó a ahuyentarlo. El Papa hizo un llamado muy actual. Dijo que la tecnología moderna ofrece innumerables medios para dar ocasión al diablo. Añadió que muchas veces la tecnología puede convertirse en un lenguaje del demonio. Pensiamo alla pornografia in rete, dietro la quale c'è un mercato fiorente. Pensemos en la pornografía en la red, donde existe un mercado floreciente, todos lo sabemos. El diablo trabaja ahí, y este es un fenómeno generalizado del que los cristianos deben cuidarse, deben rechazar con fuerza. Da cui i cristiani devono però ben guardarsi e che devono rigettare con forza. El pontífice pidió a los fieles no desanimarse y les recordó que el diablo es astuto, pero los cristianos, con la gracia de Dios, son más astutos. Antes de finalizar su audiencia general, el Papa Francisco lamentó la reciente ofensiva de Israel en el Líbano, donde la reciente escalada de bombardeos ha cobrado la vida de más de 600 personas y el desplazo de miles de personas. Sono addolorato dalle notizie che giungono dal Libano, dove negli ultimi giorni intensi. Me entristecen las noticias procedentes del Líbano, donde intensos bombardeos han causado mucha muerte y destrucción en los últimos días. Espero que la comunidad internacional haga todo lo posible para detener esta terrible escalada. Es inaceptable. Expreso mis condolencias al pueblo libanés, que ha sufrido demasiado en los últimos tiempos. Esprimo la mia vicinanza al popolo libanese, che già troppo ha sofferto nel recente passato. Para concluir su audiencia, el pontífice aseguró sus oraciones por la paz y por los pueblos que sufren la violencia. Et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Y en Perú, la posición crítica de un sacerdote y un especialista en bioética sobre la llamada educación sexual integral les costó fuertes agravios en redes sociales a fines de agosto. Durante la ponencia titulada La educación sexual integral y sus consecuencias, organizada por la diócesis de Cajamarca, presentada en la 9ª Feria del Libro, el presbítero Javier Hoyos y la especialista en bioética Roxaida López explicaron los polémicos objetivos de la metodología en cuanto a educación sexual llevada a los niños desde la etapa preescolar en Perú y más países. Al respecto, Roxaida López, miembro de la organización Provida Vida Humana Internacional y magíster en bioética, nos explica qué dijo. ¿Cómo es posible que esto sea lo que están llevando a través de la educación sexual integral? Y esto no gustó. No gustó que les hayamos dicho de que el preservativo no te protege de todas las enfermedades de transmisión sexual. Puede ser de un embarazo siempre que se cumplan con todos los pasos que dice allí para hacer buen uso del mismo. Pero de las enfermedades de transmisión sexual es una gran mentira. Igualmente los anticonceptivos. Decirle a una niña que toma, aquí tienes tu anticonceptivo, ¿qué le estás diciendo? ¿Cuál es el mensaje de fondo? Que puedes tener relaciones sexuales cuando quieras, siempre que te cuides, supuestamente que te cuides o que te protejas. Ese es el mensaje de fondo, esa es la lectura que nosotros le damos a ese mensaje, a eso que están aplicando a nuestros hijos. Aquí está, toma esto, tienes la opción de los anticonceptivos, pero obviamente si el anticonceptivo falla, porque va a fallar, porque sabemos que existe un porcentaje alto de falla, tanto en los preservativos como en los anticonceptivos, le dejan otra opción, ¿no? Le dicen, es tu cuerpo, es tu decisión, puedes prescindir de esa vida que ya está en el vientre materno. Entonces, eso nos gustó, obviamente, cuando estuvimos allí en la Feria del Libro, que nosotros defendamos la abstinencia, defendamos la castidad, defendamos de que sí se vale esperar, que no somos unos animalitos, que sí podemos contenernos, que sí podemos esperar para tener nuestras relaciones sexuales, para tener ese encuentro amoroso con nuestra pareja dentro del matrimonio, y que venimos en dos modelitos. Eso tampoco gustó, que hayamos dicho que nosotros venimos hombres y mujeres, que existe es el hombre y la mujer, y es lo que va a garantizar la familia en una sociedad, lo que va a garantizar que tengamos una sociedad más fuerte, ese diseño original de la familia que nosotros defendemos. Nosotros allí no fuimos a imponer nada,
Nosotros sencillamente llevamos una conferencia donde hicimos planteamientos científicos. Desde mi punto de vista hice el planteamiento científico, pero el padre hizo su planteamiento desde qué dice la Iglesia. Ahora escuchemos al padre Javier Hoyos, responsable del Comité de Vida y Familia en la diócesis de Cajamarca, en la Sierra del Perú, y uno de los agraviados por dar la conferencia La educación sexual integral y sus consecuencias a fines de agosto. Explica más sobre qué se enseña a los niños en la llamada educación sexual integral. Aquí en Cajamarca, ¿qué te digo? Se está implementando la ESI. Una experiencia que te puedo contar. A los niños, por ejemplo, les dan para que se toquen sus partes que tienen más placer, sus partes donde tienen más placer, para que tengan placer. Es una de las cosas que se enseñan. No estoy inventando, eso lo hacen en Cajamarca. Otra es que les piden a los niños, por ejemplo, hacer un trabajo de cómo una perra tiene sexo con un perro. Y le piden a los niños dibujar el sexo, cómo el perro y la perra tienen sexo. Y eso pues lo tienen que explicar y lo tienen que dibujar. Ahora, esas cosas a nosotros nos preocupan. O sea, la manera en cómo están educando en la escuela, en el colegio, nos preocupa de verdad. Y sabemos que todo eso viene de la ESI. La educación sexual integral es como el camino abierto a educar a los niños en estas cosas, de introducirles a los niños a temprana edad a material que no es todavía adecuado, o quizá nunca es adecuado para la vida de una persona humana. Porque, fíjate, 80 millones de bebés asesinados, ¿tú crees que es una broma? Eso no es una broma. Dios nos va a pedir cuentas de todas las vidas que nosotros estamos permitiendo que se asesinen en el mundo. ¿Sí? Y la ESI, los anticonceptivos, la T de cobre, por ejemplo, son medios que generan abortos, la píldora del día siguiente, son medios que generan abortos y muertes. Este 13 de octubre se realizará por sexta vez el Rosario Mundial Mater Fátima, convocado por la familia religiosa del Inmaculado Corazón de María y la Divina Misericordia y Mater Fátima. El Rosario Mundial reunirá a cientos de personas de todo el mundo para rezar esta devoción en distintos idiomas de manera virtual. Este Santo Rosario Mundial es convocado desde México. El Padre José Jesús del Inmaculado Corazón de María nos cuenta por qué se ha escogido el 13 de octubre como el día para este Rosario Mundial. Padre, qué gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. ¿Por qué el 13 de octubre es una fecha clave para el Rosario Mundial? Muchas gracias, Natalia y EWTN, por darnos esta posibilidad de volver a invitar, y convocar y motivar al mundo a unirse en oración. Y efectivamente sabemos que fue la última aparición de la Santísima Virgen a los pastorcitos de Fátima, donde ella realizó aquel milagro prometido que fue presenciado por 70,000 personas de testigos. Por eso la aparición pues fue muy difícil el contestarla o el decir que no se realizó en la historia, y fue lo que le llaman el baile o el del sol. Y recuerden que la Iglesia Católica, desde los padres de la Iglesia, al sol de justicia, siempre le han referido a nuestro Señor Jesucristo. Y este rosario nos quiere invitar a meditar sobre el triunfo del Inmaculado Corazón de María a través del triunfo de la Divina Misericordia, que es el Hijo de la Virgen María. ¿Cuál fue el mensaje de la Virgen tras este milagro, Padre? Pues fue muy, muy importante porque, bueno, en las 6 apariciones ella nos volvió a recordar que rezáramos el rosario todos los días. Las últimas palabras fueron muy, muy fuertes porque ella nos decía: dejad de ofender a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Quiere decir que está esa invitación a la conversión de los pobres pecadores. Por eso el aspecto de la Divina Misericordia es muy importante en este Rosario Mundial. Y ella invitaba, decía: si hay conversión del pueblo, termina la guerra. Dice: si no hay conversión, termina el mundo. Entonces es un llamado que la Virgen hace para que, unidos en oración, renovados desde el corazón, el mundo reciba bendición de parte del cielo. El hombre tiene ahora en sus manos algo muy importante: la decisión del caminar en el futuro de la historia. Un mensaje tan importante, Padre, hoy que lo debemos de vivir. ¿Qué recomienda para perseverar en el Santo Rosario?
pues tener un grande amor a la Santísima Virgen, porque recuerden que es una imagen que utiliza un sacerdote, Padre Carlos Spam, que él dice que el rosario es el cordón umbilical que nos une al Inmaculado Corazón de María. Ya nos estamos imaginando pues ese bebé en gestación que somos nosotros, en el crecimiento espiritual nos estamos desarrollando, madurando, llenando pues de oxígeno, de sangre, que sería el amor de Dios, la gracia, la santidad, las virtudes, y ese cordón umbilical que se une al Inmaculado Corazón, donde ella nos alimenta con la misericordia de su Hijo, pues es muy importante. Y entonces el Santo Rosario cumple esa función, nos une al Inmaculado Corazón de María. Y es que después de Dios no hay nadie como María. Padre, ¿cómo unirnos al Santo Rosario Mundial? Pues estamos ya en una preparación, vamos a decir así, próxima, que es, estamos haciendo una preparación de 33 días siguiendo el método de San Luis María Griñón de Montfort, porque además del Rosario Mundial tenemos la consagración al Inmaculado Corazón de María para que ella nos lleve a Jesús. Entonces se pueden unir también a estas meditaciones, catequesis, para ir disponiendo su corazón, y el día 13 de octubre, en cualquier lugar, puede ser en una parroquia, en un colegio, en un grupo de oración, en un movimiento apostólico, inclusive en el trabajo, con la familia, etcétera, que se unan en oración y ese día se consagren al Inmaculado Corazón de María y ella nos llevará a Jesús. Es muy importante estos dos eventos, el Santo Rosario Mundial junto con la consagración mundial. Padre José Jesús del Inmaculado Corazón de María, gracias por la entrevista. Dios les bendiga y nos vemos el próximo 13 de octubre en este rosario para hacer sonreír a la Virgen. Hacemos una pausa y al volver, desde Guatemala, medallista olímpica en tiro destaca que la verdadera lucha es por las medallas del cielo. Nos da su testimonio. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Por otro lado, el Papa Francisco pide la liberación y ofreció asilo a Aung San Suu Kyi, política de Myanmar arrestada por los militares durante el golpe de Estado en 2021. Según la Civiltà Católica, el Santo Padre confirmó su ofrecimiento en un encuentro privado con sacerdotes jesuitas en su viaje a Asia y Oceanía. Aung San Suu Kyi es promotora de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz por su defensa de la libertad y los derechos civiles en su nación. Estuvo bajo arresto domiciliario durante 15 años y tras ser liberada en 2010, lideró un proceso de apertura democrática en Myanmar desde su partido. Enfrenta varios cargos judiciales. En la mayoría de sus apariciones públicas, el Papa pide oraciones constantes por Myanmar. Nos vamos a Guatemala para conocer a Adriana Ruana, la primera campeona olímpica de su país, medalla de oro en tiro en las recientes Olimpiadas en París. Sus triunfos los agradece a Dios. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta. Ojos cerrados, escopeta cargada, una respiración profunda. Tú tienes el poder y el control de romper el plato que viene. Se repite a sí misma antes del último disparo. Inmediatamente después, todo valió la pena, pensó Adriana Ruano al convertirse en campeona olímpica de tiro, modalidad de fosa, con récord olímpico incluido el pasado mes de agosto en París. Al borde del llanto, la atleta guatemalteca de 29 años relató a EWTN Noticias el camino que la llevó a convertirse, con mucho sufrimiento y esfuerzo, en la primera medallista olímpica de oro en la historia de su país. Bueno, mi padre sin duda pasó por mi mente, ¿verdad? Porque ha sido parte de mi motor y mi motivación en este proceso. Pero también me entró como un sentimiento de, es que ni lo puedo expresar bien, pero como de agradecimiento profundo. O sea, es que le digo, lo vuelvo a pensar y me dan ganas de llorar, de decir, o sea, todo ha valido la pena y se me vino a la mente cada momento que yo quise tirar la toalla, cada obstáculo que se me presentó como evento, como personas en este proceso. Y yo no podía más que decirle gracias, Dios, gracias, porque yo solo te pedía disfrutar y tener paz y me está dando todo esto. Ruano no es ajena al sufrimiento. Desde los 3 años de edad empezó a practicar gimnasia artística, entrenando hasta 7 horas diarias para lograr competir en la máxima cita del deporte mundial. Su sueño se vería interrumpido abruptamente luego de lesionarse gravemente la columna vertebral, obligándole a estar 1 año inmovilizada y asistiendo a sesiones de fisioterapia para recuperarse.
Es entonces cuando decide dedicarse al tiro, gracias en parte al impulso de su padre, Luis Ruano, quien falleció apenas un mes antes de su estreno olímpico en Tokio 2020, disputados en 2021 debido a la pandemia del COVID. Los eventos de Dios se me han presentado desde muy pequeña, o sea, hemos podido ver muy concretamente la mano de Dios en tantos procesos. Un ejemplo, cuando fue la lesión de mi columna, mi papá le pidió la sanación a Dios para mi columna y que pues él nunca iba a dejar sus domingos de misa y hasta el día de la muerte mi padre cumplió. Y, y mira, la verdad es que pues obviamente quizá no tengo la columna como nueva, pero hubo una recuperación que el médico me dijo es que no hay otra respuesta, que ahí hubo un milagro. Regresar a Guatemala después de aquellos primeros juegos fue muy duro, de los momentos más difíciles de su vida. Comenta que se sentía vacía y sin ningún propósito. Todos estos sentimientos eran exacerbados por el duelo de haber perdido a su padre, quien siempre le apoyó en su carrera deportiva. En esos momentos difíciles decide refugiarse en Dios y seguir adelante, lo que eventualmente, después de mucho esfuerzo y sacrificios, le llevaría a la medalla de oro. Me falta trabajar muchísimo en mi fe y pues solo espero que Dios me siga guiando por este camino. Sin duda, con lo poquito que yo he podido dar de mí, Dios me ha enseñado que ahí está en la vida de uno y que lo ama uno y que ahí va a estar siempre y que nunca lo va a desamparar. Y pues creo que es pedirle a Él que me ayude a seguir en el camino de la mano de Él. Esa medalla la llevó incluso hasta el Vaticano, donde pudo presentársela al Papa Francisco. Para la atleta chapina, su triunfo es una oportunidad de agradecer a Dios y de ayudar a muchas personas a entender que Él jamás nos abandona, sino que derrama gracias inmensas continuamente en nuestras vidas. Yo lo único que quiero es que la bendición que Dios me dio con esa medalla que se multiplique para más gente. Por último, nos invita a todos, tal y como se lo pidió a sus compañeras del Opus Dei, a que recemos para que pueda seguir dando testimonio de lo bueno que es Dios. Que me ayuden a pedir para que se me abran puertas para poder exponer mi testimonio, ¿verdad? Poder dar testimonio de esta fe. Y no sé, la verdad es que es algo que he tratado de llevar conmigo y creo que al final es el objetivo de uno, pues a eso venimos a la tierra, ¿verdad? A dar gloria a Dios y poder trascender y no ganarse uno las medallas olímpicas, ¿verdad? Las físicas, sino al final el buscar ganarse la medalla en el cielo. Al final, para Ruano lo que importa es mantenerse cerca de Dios, aunque a veces no se comprenda el sufrimiento y el dolor. Ha sido un proceso con muchos obstáculos, como cualquier otro, pero Él es el que me ha dado las herramientas para sobrepasar cada uno de ellos, concluyó. Cada 25 de septiembre la Iglesia Católica celebra a San Carlos de Sezze, fraile franciscano italiano, uno de los mejores exponentes de la poesía y la mística del siglo XVII. La hermana Dina Silvera, religiosa franciscana misionera del Niño Jesús, nos cuenta más sobre este santo. San Carlos de Sezze nació en Italia, casi en el año 1600. La vocación de Carlos fue muy interesante porque nació a partir de una promesa. Ahí uno puede apreciar, ¿no?, cómo el Señor se vale de diferentes formas para llamar. San Carlos, después de haber abandonado los estudios, se dedicó al campo. De ahí, a partir de un incidente con unos bueyes, hizo la promesa: si salía con vida de este incidente, se haría religioso. Y ahí conoció a los hermanos franciscanos, entró a la orden franciscana como hermano y hizo su oficio como un hermano menor en la humildad, en la sencillez, desde la portería y en los diferentes encargos que él pudo obtener. Fue un personaje muy querido, a veces incomprendido, pero al final dejó un legado importante para la familia franciscana. San Carlos nos enseña muchísimo la humildad y la paciencia. Ya desde que ingresó a la orden no fue fácil, fue probado ya desde el inicio. Los superiores no lo comprendían porque veían a él quizás algo diferente a los demás.
pero él, a partir de su humildad y obediencia, pudo manifestar, ¿no?, el servicio, la caridad hacia los hermanos y hacia los demás. A pesar de no haber estudiado, hizo varios escritos, ¿no?, de espiritualidad y de mística. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.